Todos y todas, vamos a comenzar entonces con las exposiciones. Vamos a recibir la presentación de la doctora Evelyn Segredo, que nos va a hablar sobre la gestión exitosa de la tenencia responsable y el control de poblaciones caninas. Muy bien, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Evelyn Segredo, soy una de las integrantes de esta investigación junto con la doctora Cristina Ríos, que ella hoy no pudo estar presente. Entonces, rápidamente, en media hora, voy a exponer los principales resultados que se encontraron en esta investigación, que son muchísimos, y que, bueno, se exponen a modo de educación, para comprender cómo es la gestión de la población canina en una localidad o para un país. Entonces, los principales objetivos que planteó Cotriba, esto fue un llamado realizado en el año 2016, que se realizó en el año 2017, la presentación fue en diciembre del año pasado y a la fecha. Los principales objetivos de esto fue comprender cuáles son las gestiones más exitosas que han tenido ciertos países, cómo son las gestiones en el control de la población canina vagabunda, medidas de educación que comprueban ser efectivas, y bueno, por ahí fueron los objetivos. Entonces esperaban 4 productos que fueron estos: control de la reproducción canina, educación, control de población de perros vagabundos y las experiencias internacionales. Un poco la metodología: en un año se realizó toda la revisión bibliográfica. Quiero destacar que esto, cuando empezamos a revisar, hay muchísimas publicaciones y guías de prácticas y de manejo que ya están elaboradas por expertos. Por tanto, lo que hicimos fue tomar estas guías de las principales instituciones que ahora voy a hablar, y además tomar algunas normativas de países que han demostrado ser exitosos en la gestión. Entonces, bueno, tuvo el trabajo 2 partes: cómo es la elaboración del diseño de un programa de gestión de población canina que tiene toda una estructura, que voy a estar en esta media hora demostrando cómo es esto, y finalmente el marco normativo internacional. Primero, y a destacar, hay expertos en el mundo que trabajan estos temas, y la principal organización que tenemos que conocer es ICAM, que es la Coalición Internacional de Animales de Compañía. ¿Por qué es importante? Porque toda la bibliografía, toda internacional, y artículos, publicaciones, tienen referenciado las grandes guías de esta organización, y que además es importante porque la integra 6 grandes organismos. Una es World Animal Protection, otra es la Coalición Internacional de Rabia, otra la IFO, que es la Federación Internacional de Bienestar Animal, la Federación de Universidades de Bienestar Animal, y otras que ahora no me acuerdo. Pero digo, ICAM está referenciado en el mundo como ser los expertos en la temática y elaboran las principales guías que hoy son referencia mundial. Después, bueno, destacar el WAP, FAO. La FAO tiene la última guía 2014, que también tiene muchas publicaciones y recomendaciones. RSPCA, que es, si no la conocen, es una ONG de las más antiguas en el mundo, nace en Inglaterra, se expande a Asia, hoy lleva adelante, es un centro de referencia e investigación en el mundo, tiene la versión de Estados Unidos, que es el ISPCA, y bueno, además, las publicaciones que han sacado, es gigante la evidencia. La OIE, que tiene el capítulo 7.7 terrestre, y la OMS. La OMS, de hecho, junto con la WISPA en el año 1990, es la primera guía internacional donde se trabajan estos temas, se definen, se analiza cuál es la pauta a seguir y demás. Bien, entonces, esta imagen no se ve, lástima, pero bueno, digo, lo que quiero para empezar a presentar este tema es: esta es un cuadro que se sacó de la guía de WAP del año 2008, que ahora Melania supongo que se va a mencionar también, es entender cuáles son las problemáticas que están asociadas a la población de perros en un país. Entonces, hay varias, se clasifican en 3 grandes grupos. Uno son todas las problemáticas que tienen que ver con el bienestar animal canino. Otras tienen que ver con toda la afectación ambiental, molestias y contaminación. Y el otro eje, o las grandes problemáticas, viene a ser lo que tiene que ver con la salud pública. Prevalencias de zoonosis, mordeduras,
impacto económico en el turismo, por ejemplo, hay un trabajo, una publicación mexicana muy grande, muy bien hecha, que habla de los millones de dólares que se pierden al año en la industria de turismo por estas poblaciones caninas en el ambiente. Entonces, lo primero que hay que entender es cuáles son las problemáticas, porque las problemáticas son distintas en distintas ciudades y en distintos países, pero es necesario conocerlas, porque si yo no las conozco no puedo pensar en implementar un programa. ¿Se entiende esto? Si yo tengo zoonosis y es un país donde tenemos rabia, donde haya rabia, acá no, pero donde hay rabia, la gestión canina va a ser muy distinta a un país que no la tenga. ¿Se entiende? Si el objetivo de nuestro programa es, bueno, abordar el bienestar animal, entonces las problemáticas más prevalentes van a ser comprobadas, problemática de bienestar animal, y por lo tanto las intervenciones van a ir por ese lado. ¿Se entiende? Es necesario conocer cuáles son las problemáticas más prevalentes en un país. Bien, esto también es extraído de la guía de UAP del año 2008. El diseño de un programa de gestión de población canina tiene la misma estructura que cualquier intervención de gestión de proyecto. Entonces tiene una serie de etapas que se deben cumplir para hacer efectiva la intervención y sostenible en el tiempo, que no es menor. Primer punto entonces es entender el problema. ¿Tengo sobrepoblación o no tengo sobrepoblación? Y si la tengo, ¿cuáles son las subcategorías de caninos que hay en el país? ¿Genera un impacto económico o es percibido? ¿Es real o es percibido? ¿Se entiende? Todas estas preguntas las tenemos que conocer. ¿Hay zoonosis? Bien, ¿cuáles son? ¿Cuál es la prevalencia? Si conozco la prevalencia voy a hacer una intervención, y si no la conozco es difícil que pueda hacer una intervención que sea efectiva. ¿Se entiende? Necesitamos conocer las problemáticas más prevalentes y cuál es la frecuencia para después hacer una intervención. Evaluar el problema, ¿qué significa? Tengo que hacer un diagnóstico de situación o de salud, en el caso de salud pública, por ejemplo. Establecer prioridades, entender el objetivo de un programa, es lo que yo decía hoy. Si yo quiero abordar salud pública, bueno, entonces los objetivos de un programa deben estar enfocados hacia eso y por lo tanto los indicadores que voy a medir posteriormente. Si yo quiero elaborar un programa para abordar, no sé, tenencia responsable, bueno, perfecto. Entonces los indicadores que voy a tener en cuenta en la evolución van a ir alineados a esos objetivos. ¿Se entiende? Importante la etapa de seguimiento y monitorización. Toda gestión, esto no es tema de tenencia responsable, sino que es gestión, tiene que haber un seguimiento y una evaluación de cada intervención a través de indicadores. Si yo hago una intervención y no tengo esta etapa de seguimiento, no tengo idea si esa intervención está siendo efectiva o no está siendo efectiva. Y esto es importante porque a la hora de gestionar recursos, yo necesito saber si lo que estoy haciendo está bien hecho o si hay que hacer modificaciones a la marcha. ¿Ah? Bien, consideraciones previas a tener en cuenta. Terminología. Es importante porque somos muchos actores sociales que trabajamos en las poblaciones caninas. Si yo no sé o no usamos los mismos términos, entonces estamos cayendo sobre un problema que es el mal manejo de los términos o distintos conceptos. En realidad los conceptos tendrían que ser homogéneos. Entonces, la terminología internacionalmente aceptada es la del año 2008 de la guía ICAM. ¿Por qué es importante? Esto creo que es una de las principales diapositivas de todas las presentaciones. Comprender de qué estoy hablando cuando hablo de población canina. Hay dos grandes variables a tener en cuenta para la clasificación. Uno es el estatus de propiedad y la otra es la situación física del animal, si tiene restricciones o no. Con esos dos criterios es que se dividen las dos grandes poblaciones, población de perros con dueño y la población de perros vagabundos. Primer tema a tener en cuenta, población de perros vagabundos, anteriormente llamado callejeros, tiene distintas subcategorías. Entonces, por ejemplo, la primera es perros con dueño perdido. ¿Por qué nos importa esto? Porque un perro vagabundo es, por definición, un perro que contiene libre circulación en vía pública y que no hay un aparente persona responsable. ¿Se entiende? Pero ese perro puede estar abandonado, perdido, o de hecho la gran mayoría de los estudios han comprobado que el porcentaje mayor de perros que están vagando, no identificados, de hecho tienen dueño. Entonces, conocer las subcategorías, inclusive ahí no aparece, pero dentro de los perros sin dueño vagabundos hay un término, un concepto que es población de perros comunitario, que significa que no hay
en realidad hay un responsable legal, pero en realidad no tiene una situación física limitada. ¿Se entiende? Son los típicos perros comunitarios de la escuela o demás. Que si bien legalmente algunos países no lo aceptan, pero en realidad esta población está definida y aporta, porque al conocer la demografía de la población canina, yo la tengo que incorporar. Segundo tema es, yo necesito conocer estas subcategorías para definir mis intervenciones. No es lo mismo, por ejemplo, como puede ser en el caso de Grecia, que tiene un gran porcentaje de población de perros comunitarios y que por lo tanto las medidas más efectivas para controlar esta población es la esterilización, a entender que, por ejemplo, tengo subcategorías donde los perros que están ahí están abandonados o que tienen dueño están abandonados o perdidos, entonces las intervenciones más efectivas van a ser las educativas. ¿Se entiende? Debo conocer la demografía poblacional, cuantificarla, caracterizarla, entender cuáles son las subcategorías en una ciudad, una localidad o un país, para después definir las intervenciones. Bien, entonces, de todas estas guías y todo este resumen que habíamos hecho encontramos una serie de problemáticas que son en común en distintos países y que están descritas de esta forma. Número 1, falla de liderazgo asertivo y eficiente. Yo creo que la gran mayoría de los países de América Latina, o por lo menos publicaciones que hay, describen este problema. Hay otro, falta de organización en cada grupo, institución. El punto 3, falta de manejo de datos adecuados, una evaluación científica de la información, una planificación estratégica y una acción coordinada. ¿Por qué digo esto? En realidad no importa, igual en el documento esto está todo descrito, pero el punto es, hay que conocer cuáles son las problemáticas que están obstaculizando el poder hacer un programa efectivo. ¿Se entiende? Entonces, si yo no tengo evidencia científica o estudios nacionales, eso es un problema. Si yo estoy teniendo dificultad de comunicación con los distintos actores sociales involucrados, tenemos un problema. ¿Se entiende? Bien, ¿qué más? Otras. Comisión pluralista. ¿Por qué me importa esto? Las recomendaciones de todas las guías definen a la comisión pluralista como la integración de todos los actores sociales involucrados. Entonces esto es de las municipalidades, el servicio público veterinario, el servicio privado veterinario, la academia, los medios, los ciudadanos, las organizaciones de bienestar animal. Es decir, para una buena gestión, la comisión pluralista tiene que estar y todos los actores sociales deben estar representados y por lo menos lograr una buena comunicación. Bien, llegamos al punto, esta es otra de las diapositivas más importantes, que es, esto es una diapositiva también de la guía ICAM o WAP, ahora no me acuerdo, que refleja los 8 grandes componentes que están descritos para los programas de gestión de poblaciones caninas. Ahí en realidad hay 7 porque justo control reproductivo y estado sanitario están juntos, pero en realidad son 8. Cada componente es un masazo de información que ahora no me da el tiempo para cubrirlos todos, pero sepan que cada programa o el programa de un país tiene que estar contexto dirigido. Es decir, si hoy quiero elaborar un programa para el Uruguay, tengo que conocer problemáticas uruguayas para elaborar el programa, que probablemente sea distinto al, yo que sé, el de Estados Unidos o al de Francia o el de que sea. ¿Se entiende? Cada componente a su vez es muy dinámico y tienen que estar articulados. Es decir, si yo hago intervenciones en algunos componentes y recaudo recursos financieros, eso va a recircular en otras gestiones de otros componentes. ¿Se entiende? Bien. Entonces, el componente número 1 es la educación. No hay programa en el mundo exitoso que no tenga este componente incorporado. Y esto creo que es uno de los conceptos más grandes que obtuvimos de la revisión. Sin educación no hay gestión exitosa en ningún lado, ni comprobado ni de nada. ¿Qué tiene que ser? ¿Qué se recomienda? Cuando hablamos de educación no es un plan educación en una escuela, en un liceo de más, sino que primero hablamos de una capacitación. ¿De quiénes? De todos los actores sociales que estamos involucrados, desde lo más arriba hasta la primera línea de trabajo, que pueden ser los veterinarios, los adiestradores, los paseadores. ¿Se entiende? Es decir, una buena gestión es la capacitación de todos los que estamos involucrados en esto. ¿Qué se recomienda? Bueno, primero es un plan central
de educación y de ahí seguir bajando a descentralizar. Pero si yo no tengo un plan estratégico educativo central, difícilmente sea efectivo. ¿Se entiende? Porque lo que se ha visto es que al ser distintos lugares, o cada municipio, o cada provincia, o lo que sea, cada estado hace distintas estrategias educativas, en realidad hace a la heterogeneidad de las prácticas. Entonces, la educación viene de arriba, plan central, y de ahí se va bajando. Y todos los actores sociales que estamos involucrados estemos capacitados. O el uso de los medios de comunicación masivos, darle prioridad a eso. Ahí no lo puse, pero en realidad el tamaño poblacional canino está determinado por 5 grandes factores. 1 es la tenencia responsable. 2, las actitudes y el comportamiento humano. Capacidad de carga del ambiente, acceso a recursos y la capacidad reproductiva de la población. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad los factores principales que determinan la población canina y el tamaño están en los componentes educativos, actitud y comportamiento humano y tenencia responsable. Este componente, insisto y hago mucho énfasis, hay que trabajarlo mucho a través de intervenciones a corto, mediano y largo plazo. El efecto es a largo plazo, pero hay intervenciones a corto plazo. Por ejemplo, si yo tengo en un lugar donde la percepción, la población no entiende que hay que castrar, yo voy, pongo un camión de castración y la gente no castra, pero se observa la necesidad de castrar, entonces el problema que está pasando ahí es que las personas no están comprendiendo la necesidad de castrar. Entonces, ¿qué se recomienda en ese caso? Un periodo de sensibilización y una intervención educativa primero. ¿Se entiende? Y esos son intervenciones educativas a corto plazo, corto, mediano. ¿Sí? Otra cosa, la percepción cultural del animal en un país es fundamental, porque si yo no comprendo esto, no voy a entender cómo hacer las intervenciones posteriores. Entonces, estudios ecológicos directos, antropológicos sobre la cultura, la creencia, son necesarios para después hacer estas intervenciones educativas. Porque en definitiva, yo las intervenciones las voy a hacer según las problemáticas y las necesidades de la población. Control reproductivo. Bien, componentes discutidos. ¿Por qué? Porque hay muchas experiencias que han arrojado distintos resultados. Han habido experiencias en donde se hace castración y en realidad la población ha quedado igual o en aumento. Entonces, el control reproductivo sí es importante, sí se recomienda, sobre todo en el país de América Latina, donde la población es grande, pero, bueno, por ejemplo, en Europa en realidad no es el componente principal después de la educación, de hecho es el registro de identificación. ¿Por qué digo esto? Porque es importante tener en cuenta y saber utilizarlo y usarlo en la oportunidad adecuada. Bien, la esterilización quirúrgica es la opción hasta hoy la más confiable, la más utilizada. Hay otras esterilizaciones que son la física, la química, además. En realidad, a nivel de manejo de población, no han tenido mucha evidencia para uso. Entonces, la esterilización quirúrgica sigue siendo la recomendación mayor. Cuando se realizan las esterilizaciones quirúrgicas, se hace muchísimo hincapié en que se tienen que dar ciertas condiciones, que son la asepsia, la analgesia, la anestesia y la capacitación veterinaria. Sin cumplimiento de esos requisitos, difícilmente se puede hacer una medida. Esto insisto porque está reflejado en todas las guías. Hay que priorizar la calidad y no por ser menos recursos, porque en costo-beneficio se cuenta mucho esto, pero no la disminución de la calidad de la gestión. ¿Se entiende? Entonces, hay un ejemplo de la FAO que dice, bueno, si yo tengo que cubrir el territorio con 10 camiones, pero van a ser incompletos, prioricemos 3 camiones en los cuales yo voy a completar la calidad de esos camiones y después voy a hacer una gestión, una intervención. ¿Se entiende esto? Es importante porque, de hecho, garantizar el estado sanitario y bienestar animal es importante. Bien, bueno, ¿qué tener en cuenta? Cuando voy a hacer control reproductivo, ¿qué mecanismo voy a utilizar? ¿Cuál es la proporción de perros que quiero castrar? Es decir, ¿cuál es mi objetivo? ¿Voy a disminuir la población? ¿Voy a mantenerla? ¿Quiero complementar con un programa de prevención primaria? Digo, primero saber qué es lo que quiero hacer para después hacerlo. Diferentes modalidades en los programas de esterilización. Existen 3 grandes modalidades descritas, que son los programas CNR, que son Capture, Nurture y Return. De la traducción sería programas de capturar, castrar y liberar. Estos
estos programas, si bien han sido bastante criticados, hay toda una serie de condiciones que si se cumplen, y mi objetivo es mantener la población canina en un lugar, por ejemplo, porque tengo un alto porcentaje de población de perros comunitarios, en realidad han sido efectivas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Según lo que yo quiero hacer, es la gestión que voy a hacer. Y si yo cumplo el criterio porque lo analizo previamente, entonces probablemente esa gestión o esa intervención vaya a ser efectiva. Se tienen que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, no voy a entrar en detalle, pero una muy importante es el concebir a las personas, entender que los perros pueden andar sueltos, porque si yo voy y los libero castrados, pero después lo bailo, atropella un auto, la persona lo mata porque le molesta, entonces no sería efectiva esa intervención. ¿Se entiende? Otra medida muy eficaz es la esterilización obligatoria de todos los perros de los refugios, por ejemplo. Salen y todos castrados. Y finalmente, toda la gestión y toda la gran rama que es clínicas de bajo costo o subvención a la esterilización. Hay sistemas de todo tipo, mixtos, privados, públicos, móviles transitorios que se quedan en un lugar, que se movilizan en combinación con clínicas privadas, en combinación con programas educativos de prevención primaria, que de hecho esos son los más efectivos, es decir, se asocia la esterilización a un programa de primer nivel de atención y es a su vez asociado a control a un centro de salud, por ejemplo, en territorio. ¿Se entiende? Entonces, esto hace hoy a las tendencias mundiales, que es el concepto de la OMS y de la FAO, una salud. Entonces, el abordaje de todo esto es a través de la conexión interdisciplinaria de distintas profesiones. Identificación y registro. Bueno, primero y antes que nada, la identificación es un método que hoy por lejos es el microchip el que se está más utilizando. Bien, ¿por qué es necesario este componente? ¿O por qué algunos países han sido efectivos y otros no? Bueno, en realidad es un sistema que se tiene que cumplir ciertas medidas para que sea integral. 3 condiciones. Primero, que el sistema de identificación aborde a todos los animales. Segundo, que exista una base de datos actualizada. Y tercero, que yo tenga registrado todos los lugares donde los perros estén, es decir, establecimientos todos y la persona física. La persona física es el dueño, pero en realidad necesito saber los refugios, los criaderos, los lugares de venta. Entonces, ¿por qué es importante este componente? Voy a hacer hincapié, porque el potencial que tiene esta herramienta bien utilizada es gigante y que de hecho en Europa es el segundo componente, después de la educación, más efectivo en la gestión de poblaciones caninas. Entonces, porque básicamente, ¿qué significa? Yo obtengo el código de un perro, que eso es un número, y eso lo pasa a una base de datos. En esa base de datos yo puedo cargar todo tipo de información que quiera. Y bueno, y eso son las medidas hoy actuales, es el análisis inteligente de datos para obtener información. Yo puedo cargar la información que quiera, puedo diferenciar si ese perro que está cargado está vacunado o no vacunado, si está castrado o no castrado, si está adoptado, si fue obtenido de un criadero. Entonces, todo eso yo lo puedo obtener a través del microchip y de un adecuado sistema de registro. ¿Se entiende? Ahora, varias cosas. Esta tecnología es cara y necesita estar bien implementada, porque de lo contrario, si yo no tengo los dispositivos para hacer una lectura porque el perro está perdido, entonces identificar al perro no me implica nada, no significa nada. ¿Se entiende? Yo esa información del perro necesito subir una base de datos y ahí sacar los datos más importantes que preciso conocer sobre las poblaciones, cuantificarla, entenderla, conocer si hay tendencias, que hay compra de perros de ciertas razas y si esto ha ido en aumento o en disminución. Es decir, el potencial que yo puedo hacer con esta herramienta es gigante, pero vuelvo a lo mismo. Necesito entender también que es una tecnología cara y que un factor importante, muy estudiado, es el no comprender la población de su efectividad y su potencial. Entonces, cuando pasa esto en muchos países, lo que se ha recomendado es un periodo de sensibilización o de comprensión. Porque volvemos a lo mismo, si yo no percibo al perro como una propiedad, un objeto, del cual alguien se tiene que hacer responsable, difícilmente esto funcione, porque de hecho el microchip es asociar a un nombre y apellido, a una persona, y eso subirla a una base de datos. ¿Se entiende esto? Bien. ¿Hay algo? No. Esto del sistema de licencia o tarifado y tarifas diferenciales. Si yo el día de mañana quiero tener un sistema donde el cual beneficie a aquellas personas
que adopten y tenga un tarifado más caro a las personas que, por ejemplo, compran animales, este es el sistema por el cual hay que hacer. Es decir, yo puedo regular el tarifado diferencial a través del registro y después regular la comercialización, pero primero un paso y después el siguiente. No puedo controlar la comercialización animal si yo no cumplo con el criterio de registro de identificación adecuado. Bien. Legislación. La legislación es el marco legal por el cual nosotros nos podemos mover. Si yo no tengo esto, entonces no se puede hacer ninguna medida, ninguna de las anteriores. ¿Sobre qué hay que legislar? Sobre básicamente todo, todas las intervenciones educativas que quiero hacer y que quiero obligar. Si voy a hacer un sistema de registro de identificación, esto tiene que estar en la ley. Y la sanción por el incumplimiento es importante para la gestión de estas medidas. De lo contrario, estamos poniendo en una ley algo que no se podría cumplir, difícilmente se pueda llevar a la práctica. Mantenimiento de instalaciones y centros de reubicación y adopción. Bueno, tema refugios, complejo, no son soluciones, son respuestas transitorias a una problemática existente, que por ejemplo puede ser sobrepoblación. Cuando hablamos de refugios, el gran tema acá es el abandono animal. El abandono animal tiene que ser estudiado, porque, por ejemplo, en Estados Unidos al año 95 se había comprobado 3 grandes factores que intervienen en la dinámica de abandono, que es primero los problemas de comportamiento, segundo el problema de identificación por perdidos. Y tercero, una mala percepción del perro adulto. Entonces, a partir de que yo conozco por qué la gente abandona a los perros o por qué no comprende que el perro tiene una vida de aproximadamente 10 a 15 años y que eso hay que hacerse responsable desde el día 1, todas estas cosas hay que estudiarlas porque es al hecho de que las problemáticas vienen asociadas a porque no podemos abordar los problemas que son la causa de esto. ¿Se entiende? Sobrepoblación, ¿es real o no es real? Hay un autor estadounidense, Peter Marsh, que trabaja muchísimo en temas de refugios y ha planteado lo siguiente. La sobrepoblación se define como un tamaño N de población canina que pasó un límite del cual ya genera problemáticas. Pero que en realidad la sobrepoblación puede ser real o percibida, porque si fuese real, estos autores plantean que tendríamos que ver en la población un gran porcentaje de cachorros abandonados, es decir, de perros menos de 6 meses en la calle y en situación de refugio. Y en realidad los estudios no han comprobado eso, han visto que el gran porcentaje de animales que están en situación de vagabundo o abandonados son perros entre 1 a 3 años, que no es coincidencia que también los estudios han demostrado que es cuando el perro, a partir del primer año, es que empiezan los problemas de comportamiento y ahí las personas se deshacen, ellos se deshacen y los abandonan en los refugios. Entonces, es importante conocer por qué se abandona, cuál es la dinámica y si hay una sobrepoblación y si es real. Porque tal vez no sea una sobrepoblación real, sino una tenencia irresponsable al tal punto de que se están acumulando perros en ciertos sectores, por ejemplo, refugios o perros en la calle. ¿Se entiende? Bien, refugios también. Hay guías enteras de cómo llevar adelante refugios y son un problema cuando no hay una buena gestión de esto. Y se ha visto en toda América Latina y lugares de África, Australia, Asia. Es que por tener una solución que es un refugio, porque responde a una problemática que nadie más puede hacerlo, también se asocia un montón de problemas, por ejemplo, el hacinamiento, o por ejemplo, el porcentaje de perros que están adentro y que no pueden ser rehabilitados y que se matan entre ellos. Todas estas cosas están descritas, no es algo ajeno a nosotros. Entonces, ¿cómo lo podemos manejar? Bueno, hay guías enteras que dicen qué tenemos que mirar de los refugios a través de indicadores. Por ejemplo, se recomienda una persona para 50 perros en un refugio. Entonces, yo tengo un refugio con 100 perros y una sola persona cuidando, ahí tenemos un problema porque no estaría respondiendo a todas las necesidades del refugio. ¿Se entiende? Otra cosa, la capacitación de las personas que llevan adelante estos establecimientos. Funcionan como una empresa, digo, no es porque sea empresa, sino como una empresa. Es que hay que saber gestionarlos, tener la capacidad de hacerlo, cumplir con condiciones mínimas, por ejemplo, el estado sanitario, que simplemente a través de un indicador pedir el carnet de vacunas. ¿Tá? Después, las dimensiones en los lugares donde están los perros, las medidas están todas estandarizadas.
la calidad del alimento. Bueno, una serie de indicadores que hay que tener en cuenta para hacer una inspección de refugio, por ejemplo, y que cumplan con las condiciones mínimas. Después, conocer un poco de la dinámica, es decir, la tasa de ingreso y la tasa de egreso de animales. Es importante. Eutanasia, el componente más discutido de todos, es decir, muy poca cosa. Legalmente se puede utilizar este componente única y exclusivamente si forma parte de un programa de gestión de población canina y solo bajo ese concepto. Si se utiliza la eutanasia solo como control de población canina, eso está contraindicado. Por lo tanto, si un programa tiene buen componente de educación, buen componente de control reproductivo y sigue habiendo problemáticas, bueno, entonces recién ahí podemos empezar a discutir y ver qué protocolos hay de eutanasia en caso de tener que eutanasiar animales sanos porque hay una sobrepoblación. De lo contrario, hay que estudiar y ver cuáles son las otras causas, cuáles otras medidas hay que hacer primero. Bien. La implementación, monitoreo y seguimiento. Todas estas intervenciones tienen que estar estrictamente controladas en el tiempo para ver si están siendo efectivas o no. Esta es una una tabla de la guía ICAM que creo que es la tercera más importante. Es el impacto que yo quiero generar, es decir, el objetivo de mi programa, cuáles son los indicadores a utilizar en la segunda fila y en la tercera fila cuáles serían las herramientas a utilizar, encuestas, demás para analizar. Entonces, si yo quiero trabajar sobre bienestar animal, bueno, tengo que ver la condición del perro, condición de piel y otros indicadores. Si yo quiero trabajar sobre salud pública, bueno, ver el porcentaje de mordeduras en un país, si es importante, no es importante, cuánto es el impacto económico y demás. A destacar, hay una guía muy buena realizada por el RSPCA y la WISPA en el año 2007, se lanzó en el 2008, y que demuestra, compara las prácticas de tenencia responsable en distintos países de Europa, 33 puntualmente. Entonces, algo a destacar importante es, esto no funciona. Es el punto 3, que es el componente registro de identificación ha sido muy efectivo en los 8 países hoy declarados libre población de perros vagabundos, que cuáles son Holanda, Finlandia, Suecia, Suiza, Bélgica y Dinamarca, no me acuerdo algún otro. El punto es que en estos países coincide que ellos tienen esta herramienta, pero tienen un excelente sistema de sanción por el incumplimiento. De lo contrario, estaríamos en el cuarto punto, que es el 70% de los países tienen esta medida, pero no la sancionan por incumplimiento. Entonces ha comprobado ser extremadamente inefectiva y además costosa, porque lo que se pierde de dinero aplicando y trayendo la tecnología a un país y después no poder aplicarla es mucho. Y después hay una serie. El tema de la comercialización. Entonces, hay otra guía también importante que hace una comparación de distintos países. A destacar es, la comercialización en Europa, por ejemplo, está muy bien estudiada porque las problemáticas son muy grandes. Entonces, desde el año 90 ya hay mucha normativa al respecto. Todo está minuciosamente controlado, es decir, cómo tienen que estar los perros, en qué instalaciones, cómo tienen que ser esas instalaciones, quiénes las lleva adelante, si cumplen con los requisitos. El Estado debe dar respuesta y hacer las inspecciones adecuadas de ventilación, de iluminación, bueno, otros factores. El perro, todos los perros que salen de los criaderos tienen que tener microchip. Y en general, según el país, hasta las 8 semanas, 12 semanas, no pueden salir de esos establecimientos para justamente ver el tema de la lactancia y demás que se tiene que respetar en los criaderos. Hay una serie de clasificaciones, por ejemplo, el sistema de Bélgica clasifica a los criadores no profesionales, profesionales y comerciales. También está cuantificada las veces que pueden estar las perras preñadas al año y en el ciclo vital total cuántas veces puede dar cría. Todo eso está estrictamente establecido en estos países y que está bueno poder comparar y verlos. Mutilaciones quirúrgicas en casi toda Europa está prohibida. Bien, importante Estados Unidos a destacar, es muy heterogéneo por los estados y es muy... Hay estados muy buenos y estados que en realidad bastante irregular en su gestión. Pero algo a tener en cuenta que es la función de los oficiales de control animal. Que ¿quiénes son? Son aquellas personas capacitadas para hacer todo lo que tiene que ver con el procedimiento de inspección. Entonces estas personas están capacitadas en tenencia responsable, en bienestar animal y son los que llevan adelante las medidas. Solo así
es que se lleva adelante un muy buen sistema de inspección en Estados Unidos, pero porque invierten muchísimo tiempo y capacidad en poder capacitar a estas personas que son los que van a hacer, los que entran a las casas y van a hacer toda la gestión. Bueno, Chile, a destacar que en el año 2014 ellos implementan un programa. Tengo que decir de Chile que ellos desde el año 95 hay publicaciones de cuantificación y demografía canina de todo tipo. No sé por qué, pero en realidad toda la evidencia científica que ellos vienen manejando y hasta la fecha 2014 que la toman en cuenta para elaborar el programa ha sido muy bueno. El programa de ellos en realidad está básicamente basado principalmente para el bienestar animal y si uno mira la estructura está bastante equitativa con las recomendaciones de la UAP y de la ICAM. Programa de territorio, mesa intersectorial y demás. Recomendaciones finales como para ir cerrando. Primero, sin políticas públicas no puedo llevar nada de esto a tierra. Entonces necesito comprender las problemáticas para después responder de forma eficaz a lo que es más prevalente en el Uruguay. Necesito estudiarlo y necesito respaldarlo por las políticas públicas. Después, bueno, la articulación de los actores sociales es muy importante, se está recomendando y de hecho es una problemática en la no articulación en toda América Latina y en el resto de los países del mundo. Por lo tanto, una buena comunicación entre distintos sectores es importante. Educación en todos los niveles, guías o pautas educativas, capacitación. Bueno, futuras investigaciones, insisto, la evidencia científica bueno, hace falta sobre el estudio de la población canina, la demografía, la percepción cultural, factores antropológicos que influyen en el tamaño poblacional, etcétera, etcétera, etcétera. Factores que influyen sobre el abandono, sobre población. Bueno, muy bien. Y les dejo con, a ver si es, acá, esta frase. Nunca pasa de moda, en la práctica diaria todos trabajamos para mejorar el bienestar animal de este país y bueno, en eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Segredo. Vamos a dar unos minutos para una o dos preguntas que alguien quisiera hacer. Pregunta. Buen día, te felicito, la verdad, el trabajo impresionante. Me gustaría ver la placa de Chile, que decís que anduvo tan bien. Me pareció ver de pasada que es el Estado el que se ocupa de las castraciones gratuitas, o sea, es una política de Estado. Sí, tuve que ir rápido porque Julio acá me está mirando feo. Chile. Chile, su programa fue 2014-2017, los resultados están este año, habría que investigar qué tan efectivos fueron. Lo único que te puedo decir de Chile es que tiene un programa hoy, o al 2017 diciembre, que fue basado en las recomendaciones internacionales, es un país que tiene evidencia científica muchísima desde hace 20 años atrás, que fueron incorporadas hoy, y que si dieron respuesta o no a las problemáticas, no sé, en realidad habría que analizarlo este año a ver qué tan efectivas fueron. Lo único que también te puedo decir es que ellos tienen una muy buena política pública en donde, bueno, están gestionando todo esto de la intersectorialidad, la articulación de actores, eso. Pero es el Estado el que se puso al hombro de hacer las castraciones. Sí, es el Subdere, es el equivalente al Ministerio de Agricultura, acá. De ahí lo central y después se descentraliza. ¿Y el chipeado también lo hace el Estado? O sea, el microchipeado hay un plan piloto que lo están incorporando, pero un plan piloto, porque de nuevo, Chile también tiene las problemáticas muy semejantes a lo nuestro, que es percepción cultural, no comprensión, costo, tecnología caro y comprender, bueno, que hay toda una serie de factores que hay que tener en cuenta para implementar la tecnología. Gracias. No. Bien. Bueno, muchas gracias, doctora, nuevamente.